¿Alguna vez intentaste entender el silencio de un hombre y terminaste sintiéndote ignorada, rechazada o incluso invisible? ¿Te has preguntado qué está pensando, por qué se aleja o por qué parece encerrarse en un mundo al que no tienes acceso? La respuesta puede parecer lejana, pero está más cerca de lo que imaginas. Y comienza dentro de su mente. Según Carl Jung, el silencio nunca es solo ausencia de palabras, es presencia de conflictos, mecanismos de defensa y capas inconscientes que la mayoría de las personas nunca aprendió a descifrar. Los hombres no callan por nada. Callan para proteger, para ocultar, para evitar, y a veces para sobrevivir. Pero lo que pocos saben es que existe una clave psicológica que revela exactamente lo que el silencio de un hombre está diciendo. Y cuando comprendes esa clave, todo cambia. La ansiedad se transforma en claridad, la inseguridad en empatía, y lo que antes parecía distancia se convierte en una puerta hacia un nivel más profundo de conexión. En este video, vas a descubrir qué hay detrás del silencio de un hombre. Vas a entender lo que no dice, pero siente, y cómo la psicología de Jung revela lo que ni siquiera él muchas veces logra explicar. Este no es solo un video sobre relaciones, es una inmersión en el inconsciente masculino, y una promesa. Después de escuchar esto, nunca volverás a interpretar el silencio de la misma forma. Mateo siempre fue un hombre de pocas palabras. Cuando algo lo molestaba, no explotaba, simplemente se callaba. Mariana, su pareja desde hacía casi 3 años, decía que su silencio dolía más que cualquier grito. Ella intentaba hablar, preguntar, entender, pero solo recibía miradas vacías, expresiones neutras y un silencio que gritaba en su mente. Al principio, pensaba que era algo pasajero, que solo necesitaba tiempo. Pero con el tiempo, fue ella quien empezó a callar. Empezó a pensar que el problema era ella, que tal vez exigía demasiado o amaba demasiado. Mariana comenzó a dudar de su propio valor. Se sentía invisible, rechazada. Y lo más doloroso, completamente desconectada de alguien que aún estaba allí físicamente, pero emocionalmente parecía estar a kilómetros de distancia. Lo que Mariana no sabía era que Mateo estaba librando batallas que ni él mismo entendía. Desde pequeño, aprendió que mostrar sentimientos era señal de debilidad, que llorar era para los débiles, que abrirse era exponerse al ridículo. Cargaba con el peso de una masculinidad distorsionada, moldeada por ausencias, críticas y exigencias invisibles. Cada vez que Mariana se acercaba emocionalmente, Mateo no sabía cómo reaccionar. Su mente interpretaba eso como una amenaza, y su defensa era cerrarse. Ese patrón se repite en millones de hombres. Les enseñaron a callar, no a comunicar, a reprimir, no a procesar, a resistir, no a sentir. Y eso crea una distancia emocional que confunde, frustra y hiere a quienes intentan conectar con ellos. Pero hay algo aún más profundo. El silencio de un hombre no está vacío. Lleva mensajes que ni él mismo sabe traducir. Carl Jung llamaba a esto contenidos inconscientes. Son partes de la psique que, al no ser integradas, se manifiestan en comportamientos aparentemente sin sentido. El silencio es uno de ellos, y aquí está el punto clave. Cuando entiendes esto, cuando ves lo que hay detrás, todo cambia. Dejas de tomarlo como algo personal. Dejas de interpretarlo como rechazo, cuando en realidad es defensa. Dejas de sufrir por algo que nunca fue sobre ti. Mariana, al entender esto, dejó de forzar conversaciones. Empezó a escuchar con más que los oídos. Comenzó a observar con empatía, no con ansiedad. Y fue en ese espacio de comprensión que Mateo, poco a poco, comenzó a abrirse. La clave no fue el conflicto, fue el entendimiento. La clave no fue el control, fue el acogimiento. Y es exactamente esa clave la que vas a encontrar a lo largo de este video. El silencio de un hombre es más que ausencia. Es la presencia oculta de un dolor que no encontró palabras. Es la superficie calma de un océano interno en tormenta. Y cuanto más profundo es el trauma, más denso es ese silencio. Carl Jung decía que aquello que no llega a la conciencia, regresa como destino. Es decir, todo lo que el hombre reprime, ignora o evita, regresa en forma de patrones repetitivos. Silencios constantes, distancias repentinas, explosiones emocionales que parecen surgir de la nada, pero que en realidad
Son gritos ahogados de partes de él que fueron olvidadas. Ese es el punto donde muchas relaciones se rompen, porque del otro lado, quien intenta conectar se siente cada vez más frustrado. Y cuanto mayor es la frustración, mayor es la exigencia. Y cuanto mayor la exigencia, más él se aleja. Un ciclo vicioso comienza, y cuando nadie entiende lo que está pasando, todo se convierte en ruido. Ruido dentro de un silencio ensordecedor. Sebastián, un hombre aparentemente fuerte, exitoso y racional, era así. Siempre callado en los momentos más importantes. Su pareja, Emilia, decía que era como intentar abrazar una pared, que parecía ausente incluso estando presente. Pero lo que ella no sabía era que Sebastián había aprendido a callar al ver a su padre hacerlo. Un padre que nunca mostró afecto, nunca pidió perdón, nunca lloró. Y él, sin darse cuenta, repetía el mismo patrón. Jung llamaba a esto complejos. Estructuras psicológicas inconscientes que controlan reacciones automáticas. Sebastián no elegía callar, era su complejo, de defensa actuando antes de que él pudiera pensar. Y para que eso cambie no basta con querer. Es necesario tomar conciencia. El silencio, cuando no se comprende, crea distancia, pero cuando se decodifica, puede revelar la arquitectura invisible del alma. Por eso, a lo largo de este video, no solo vas a entender el silencio de un hombre. Vas a descubrir cómo se forma, cómo se sostiene, y lo más importante, cómo puede ser transformado. Pero atención, hay algo que aún no ha sido revelado. Una capa aún más profunda. Porque no, todo silencio es protección. Algunos silencios son castigos inconscientes. Una forma de poder. Una manipulación emocional disfrazada de retraimiento. Y cuando eso ocurre, el daño puede ser aún mayor. De eso vamos a hablar muy pronto. Una parte del silencio que pocos se atreven a enfrentar, y que aún menos tienen la capacidad de identificar. A lo largo de la historia, diversas tradiciones milenarias ya señalaban el impacto del silencio masculino en el equilibrio emocional y en los vínculos humanos. En el taoísmo, el silencio es visto como un espacio sagrado, pero existe una diferencia esencial entre el silencio consciente y el silencio de la represión. El primero es una elección, el segundo, una prisión. En la antigua Grecia, los estoicos enseñaban que el hombre sabio hablaba poco, pero hablaba con claridad. Su silencio no era ausencia, era dominio. El problema surge cuando el hombre moderno intenta imitar ese silencio, sin antes entenderse a sí mismo. Entonces el silencio se convierte en escudo, y el escudo se vuelve muro, intransitable, frío, cortante. Carl Jung, al explorar los arquetipos, señalaba que el hombre callado muchas veces lleva la máscara del fuerte, un arquetipo que oculta al niño herido. Se cierra porque aprendió que la vulnerabilidad es debilidad, que sentir es peligroso, que abrir el corazón puede significar perder el control, y así, se construye sobre una mentira socialmente aceptada, una mentira que destruye relaciones desde adentro. Jung también hablaba de la sombra. Todo lo que el hombre rechaza en sí mismo termina empujado hacia esa región oscura de la psique, y el silencio puede ser la voz de esa sombra. Cuando se calla, lo que habla por él son las partes que ni él mismo reconoce: el miedo, el orgullo, el abandono, la rabia. Todo eso habla, pero habla detrás del silencio. En culturas chamánicas, el silencio del hombre era interpretado como señal de que había perdido el contacto con su espíritu. Cuando un guerrero se callaba por demasiado tiempo, los ancianos lo llamaban al círculo. Y allí, en rituales de fuego e introspección, era guiado a escuchar su propia alma. Porque sabían que un hombre que calla por dolor, tarde o temprano, grita por desesperación. Psicólogos contemporáneos también confirman esta realidad. El Dr. Terrence Real, especialista en relaciones y masculinidad, afirma que muchos hombres viven en depresión relacional. Están tan desconectados de sus emociones que se vuelven incapaces de nombrar lo que sienten, y por eso se cierran. No por maldad, sino por inhabilidad emocional. Ese es el punto ciego. Y entenderlo no es solo un acto de empatía, es una liberación para ambos. Porque cuando entiendes que el silencio de un hombre tiene raíces profundas, dejas de herirte tratando de cavar respuestas donde solo hay concreto. Pero existe un detalle poco conocido. Una diferencia sutil entre el silencio que necesita ser acogido y el silencio que necesita ser confrontado.
Esa distinción puede definir si la relación va a sanar o romperse de una vez. Y es justamente eso lo que vamos a abordar a continuación. Existe un punto en el camino donde todo cambia. Un punto donde el silencio deja de ser refugio y se convierte en arma invisible. Y la mayoría de las personas no nota cuándo ocurre ese giro. Porque el silencio, cuando se usa como defensa, es involuntario. Pero cuando se usa como manipulación, es estratégico. Frío. Calculado. ¿Alguna vez sentiste que un hombre se callaba no solo para evitar el conflicto, sino para hacerte dudar de ti misma, como si su silencio fuera un espejo donde empiezas a culparte, empiezas a preguntarte qué hiciste mal, empiezas a creer que quizá estás exagerando? Esa es la táctica del silencio punitivo, una forma de control emocional que no grita, no acusa, pero te silencia por dentro. Este tipo de silencio no nace del miedo, nace del ego herido, del deseo inconsciente de castigar, de rebajar, de invertir el peso de la responsabilidad. Y muchas veces, quien está del otro lado ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando. Empieza a ceder, empieza a callar también, hasta que toda la relación se convierte en un campo de hielo, y nadie sabe cómo romperlo. Carl Jung decía que aquello que negamos en nosotros mismos, lo proyectamos en los demás. El hombre que usa el silencio como castigo, generalmente está proyectando su propia sensación de impotencia. Siente que perdió el control. Entonces calla para recuperar el poder, calla para reequilibrar la balanza, aunque eso destruya la conexión. Pero ¿cómo saber si el silencio es defensa o manipulación? ¿Cómo reconocer la delgada línea que separa el trauma de la crueldad emocional? Hay una señal sutil, y es esa señal la que lo define todo. Porque revela el tipo de vínculo que estás viviendo. Y lo más importante, lo que necesita hacerse. Esa señal será revelada en la próxima parte. Pero antes de llegar allí, necesitas entender cómo el silencio impacta directamente en tu autoestima, en tu confianza y en tu capacidad de posicionarte ante alguien que insiste en callar como forma de dominación emocional. A partir del momento en que comprendes el origen del silencio de un hombre, algo dentro de ti se reorganiza. El peso de la duda comienza a disolverse. La sensación de insuficiencia da lugar a la claridad. Porque finalmente entiendes que el problema nunca fuiste tú. Y que tu voz no merece ser silenciada por nadie. ¿Recuerdas la historia de Emiliano? Aquel niño que creció creyendo que sentir era señal de debilidad. Cuando se convirtió en adulto, usaba el silencio como armadura, pero en el fondo, lo que más deseaba era ser acogido. No sabía pedir. No sabía expresarse, y ese desconocimiento generaba conflictos profundos. Pero cuando Valentina, la mujer que lo amaba, comprendió que su silencio era un pedido inconsciente de ayuda, algo cambió. Ella dejó de reaccionar con rabia y comenzó a actuar con conciencia. Eso no significa aceptar todo, significa saber de dónde viene el dolor. Y actuar desde ahí, con límites, con firmeza, pero también con comprensión. El beneficio psicológico de esto es inmenso, porque dejas de vivir en la tensión de tratar de adivinar lo que pasa por la mente de alguien que no habla, y empiezas a vivir en tu propia verdad, con autonomía emocional, con fuerza interior. Cuando entiendes los patrones detrás del silencio, ganas poder, poder para decidir si vale la pena quedarte, poder para posicionarte sin miedo, poder para interrumpir ciclos de comunicación tóxica, y sobre todo, poder para sanar la herida de sentirte ignorada. Carl Jung decía que aquello que aceptamos en nosotros nos transforma, y aquello que negamos nos esclaviza. Al entender el silencio de un hombre, en realidad te estás liberando de las ataduras invisibles que él pudo haber creado a tu alrededor. No estás solo comprendiendo al otro. Estás accediendo a capas profundas de tu propio valor. Y lo más interesante es que, al romper ese ciclo, también activas algo en él. Porque la presencia firme de alguien que no acepta el silencio como castigo, es muchas veces lo que más despierta conciencia en el otro, lo que más empuja al cambio, lo que más convoca a la verdad. No es gritando que eso ocurre, es permaneciendo consciente, íntegra, clara, pero existe una clave final, una comprensión que lo une todo, y que responde a una pregunta profunda. Cuando un hombre guarda silencio, ¿qué es lo que realmente está intentando esconder?
En el próximo y último fragmento de esta guía psicológica, vamos a revelar ese secreto, un insight que puede transformar no solo tu visión sobre él, sino también sobre ti misma. En el fondo, el silencio de un hombre revela aquello que más teme enfrentar. Y muchas veces, lo que él esconde no es desprecio. Es fragilidad. Es la vergüenza de no saber cómo ser vulnerable, de no haber aprendido a pedir, a abrirse, a sentir sin sentirse expuesto. Ese es el verdadero secreto detrás del silencio. Un secreto que pocos logran ver, porque se disfraza de fuerza, de indiferencia, de frialdad. Pero en la raíz lo que existe es un trauma no resuelto, un grito ahogado por años de represión emocional. Y aquí está la parte más sorprendente. Cuando ves eso con claridad, dejas de ser rehén y pasas a ser protagonista, protagonista de tu sanación, protagonista de tu verdad. Aprendes a identificar dónde termina la responsabilidad del otro y dónde comienza tu libertad. Pero el silencio es solo la superficie. Detrás de él existe un lenguaje oculto, una forma de comunicación que opera más allá de las palabras. Y en el próximo video, vamos a explorar justamente eso. Cómo descifrar el inconsciente masculino a través de los gestos, las miradas, los comportamientos más sutiles, y cómo eso puede cambiar por completo la forma en que te relacionas. Si este contenido habló contigo, si abrió tus ojos a algo que sentías pero no sabías cómo explicar, entonces necesitas suscribirte ahora. Activa la campanita para no perder los próximos videos, porque apenas estamos comenzando a revelar los códigos ocultos de la mente humana según Carl Jung. Deja tu like para que este conocimiento llegue a más personas. Comparte con alguien que necesite entender el silencio que está viviendo. Y comenta aquí abajo. ¿Alguna vez sentiste el peso del silencio de alguien? Tu historia puede ayudar a otras personas que, como tú, están en busca de respuestas.